Maestro Enrique Rascón, le podemos decir ya candidato a la rectoría de la UACH, que se encuentra con nosotros aquí en cabina. Gracias por acompañarnos y por venir a platicarnos de esta lucha que emprendió hace ya pues mucho tiempo, haciendo señalamientos sobre malos manejos, sobre todo en la Facultad de Contaduría y Administración. ¿Cómo es que empieza usted a detectar, o qué fue lo que vio que le hizo empezar con esta lucha? Antes que nada, muy buenas tardes. Licenciada, le aprecio mucho el tiempo, a su organización, por supuesto, el espacio, y bueno, por supuesto que cuando yo decido enfrentar particularmente a la responsable, le llamo yo, de la Facultad de Contaduría, porque pues no la reconozco como directora, y las condiciones lo van a ratificar o rectificar en su momento, ella llega en una condición ilegítima a la Facultad de Contaduría. ¿Por qué? Porque se viola la ley orgánica. La ley orgánica es muy clara. En el artículo 34 de la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Chihuahua establece que cualquier condición para aspirar a la dirección de una de las unidades académicas, incluso a la propia rectoría, se deben auscultar las bases magisterial y estudiantil. En ningún momento la señora llega impuesta. Sabemos por instrucciones superiores de gobierno, yo no puedo decir respetables, pero en esa condición que ha distinguido lamentablemente en muchas cosas a este gobierno. Entonces la señora llega impuesta, usted la recuerda seguramente en su auditorio, la recuerda como secretaria de la Contraloría. Entonces se provoca un movimiento en contra del exdirector Alfredo de la Torre, también respetable, cada quien la situación que se decidió hacerlo, pero a ella le imponen. Entonces se viola la ley orgánica, y la ley orgánica tiene condiciones muy específicas. Entonces yo denuncio desde ese momento, empiezo a denunciar todos los actos que la señora viene realizando, como esos. ¿Cómo cuáles? Bueno, además de la imposición, ¿qué otros actos? Ya estando al frente. Bueno, le digo, aunque es historia, pero si usted quiere tocamos parte de eso. Uno de los aspectos que yo le señalo con mucha fuerza es cuando decide otorgar un nombramiento de secretario de investigación y posgrado al maestro Leodegario Rascón Hernández, probablemente usted lo recuerda. Él se presenta con un título de PhD, de Philosophy Doctor, de doctorado en filosofía de una universidad norteamericana, una universidad que no es reconocida ni por las propias autoridades norteamericanas ni por las propias autoridades mexicanas. Las autoridades mexicanas son muy claras. La Secretaría de Educación Pública nos fuerza a las organizaciones de educación superior, educación media, etcétera, las particulares, debemos de tener un registro de validez oficial de estudios. O sea, esa condición es lo que le llamamos el famoso REVOE. Entonces, ese registro de validez oficial de estudios nos fuerza precisamente a que todos los títulos que se otorgan por las diferentes escuelas de educación media, media superior, incluso primarias, secundarias, deben estar reconocidas. Claro. Entonces, este maestro llega en condiciones irregulares, yo lo señalo, ¿verdad? Porque ella le da el nombramiento, solicita el nombramiento a la rectoría. Entonces, le digo, hay una serie de irregularidades que, bueno, a lo mejor no vendrían al caso. ¿Y en qué va? Usted denuncia todas estas irregularidades, y entonces, ¿en qué va ese proceso? Ok. Fíjese nomás, yo denuncio, son 12 puntos, no los quiero tocar en detalle, precisamente cuando el rector me pide públicamente que yo me dirija institucionalmente, ¿ok? Presento y voy presentando todas las denuncias de las irregularidades en la Facultad de Contaduría a la Comisión de Honor y Justicia, que es el órgano que establece la Universidad Autónoma de Chihuahua. Se tardan 11 meses para contestarme, pero yo necesito amparar. ¿Es común que se tardan 11 meses en dar una respuesta para denuncias de esta naturaleza? Bueno, pues es una pregunta interesante, ¿verdad? Hay momentos en que lo hacen común cuando no les beneficia un enfrentamiento como el que yo estaba realizando. Hay otros planteamientos que les hace la comunidad universitaria, a lo mejor los resuelven con mayor celeridad, con mayor prontitud, pero como yo venía señalando una serie de irregularidades, ellos se fueron llevando en el tiempo. Le digo, yo me tuve que amparar para que me dieran respuesta. O sea, me tuve que ir a la justicia federal. Entonces, el juez federal les obliga a que me den respuesta. La
resolución fue un concepto que manejan en derecho que le llaman ante el silencio administrativo, es decir, tardaron 11 meses para responderme. Entonces me responden que todas mis denuncias son improcedentes, todo absolutamente. Entonces cuando ya tengo yo la resolución de improcedencia de todos los actos, yo me amparo nuevamente señalando el artículo 34 de la ley orgánica, que es el que fundamentalmente es el que va en cascada a tumbar todas las demás situaciones por la irregularidad sustantiva de haber violado la ley orgánica. Esa es la esencia. Ahora, ¿qué busca Enrique Rascón al iniciar una lucha de esta naturaleza? ¿Qué pretende? ¿Qué es lo que le lleva pues a denunciar todo esto y a buscar que se les dé respuesta? ¿Qué es lo que busca? Bueno, mire, usted, no sé hasta dónde recuerde, yo me he enfrentado históricamente a lo que le llamo el sistema PRI-Watch, y lo mantengo, sistema PRI-Watch. Durante la administración del ex rector José Luis Franco, que en paz descanse, también él, en un acto muy unilateral de un manejo discrecional del dinero, prácticamente para terminar su administración, decide incluso darle un contrato de construcción a un conocido, de un servidor incluso, para volver a cerrar el Campus 1. Usted no lo recuerda, es muy joven, pero seguramente no lo recuerda, no lo sé. Y cuando empiezan a construir, llevaban un murete como de unos 4 metros. Yo voy y me planto y me siento en el murete, cito a los medios, empiezo con mi dinero, como lo he hecho, a pagar una serie de desplegados modestos, otros pues más fuertes, y a señalar que no estoy de acuerdo. Hubo una lucha histórica para que se tumbaran esos muros, incluso lo calificamos nuevamente como el muro de la ignominia. Entonces le doy esta historia. En 1989 yo me enfrento a Rubén Torres Medina, desde 1989, porque me corre de la facultad, porque yo tenía una condición de maestro de hora clase, y simplemente no le agradaba que yo no fuera su súbdito. O sea, así a los maestros los tiene una condición terrible. Entonces, ha sido esa historia. Yo tengo prácticamente 33 años en la docencia y con otras actividades directivas, gerenciales, en fin, mis propios negocios modestos, etcétera. Entonces, ha sido esa lucha histórica, licenciada. No es hoy el enfrentamiento nada más. Liliana llegó como diva totalmente. Usted recuerda mis señalamientos. Compra una camioneta último modelo de más de 700,000 pesos cuando no tenemos proyectores en los salones, cuando fallan los proyectores, las pantallas no sirven, el sanitario sin papel, etcétera. Una serie de irregularidades. Y la señora haciendo eventos con flores, desayunos. Este sistema PRI-Watch ha sido históricamente muy dañino para los maestros y maestras. Ahora, en esta pues elección en la que se busca renovar la rectoría, ¿usted está apuntado para buscar la rectoría? Totalmente, licenciada. Estoy apuntado. Precisamente le digo, por esta lucha. ¿Y se puede aunque no sea director? Sí, señorita, sí se puede, por supuesto. La ley orgánica establece, debemos de haber tenido por lo menos los 5 años inmediatos anteriores, haber tenido carga académica en la docencia. Pero generalmente son los directores los que compiten, bueno, o a los que se les da oportunidad. Exactamente, porque se ha creado esa mafia histórica en el sistema, vuelvo, PRI-Watch, de que ellos se van transmitiendo el poder. Precisamente por eso le digo, yo voy a impugnar el proceso. Es un proceso inequitativo, inconstitucional y antidemocrático. Entonces, de antemano, quien se suba de los directores, así se lo digo, yo voy a impugnar el proceso. Este proceso se detiene y luego esperamos al nuevo gobierno. A ver, vamos a hacer una pausa comercial y cuando regresemos nos platica con qué fundamento es que se va a impugnar en caso de que algún director se quiera lanzar, que ya hay algunos apuntados. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Claro. Gracias por seguir con nosotros y seguimos platicando con el maestro Enrique Rascón, le podemos decir ya candidato a la rectoría de la UACH, y nos quedamos precisamente con este tema. Nos decía usted que va a impugnar, pero pues impugnar es muy fácil. ¿Con qué fundamentos va a impugnar en caso de que los directores busquen también la rectoría? Bueno, los fundamentos también son fáciles en este caso. Le decía, la condición que establece la ley orgánica y que han hecho históricamente el sistema PRI-Watch, insisto, precisamente ha sido para ir entre ellos y ellas, irse transmitiendo el poder
e ir manejando las cosas con los resultados que hoy hemos visto en los medios de comunicación y que ahorita, si usted me da permiso, lo tocaré. El proceso, la condición que establece, tanto en el caso de aspirantes a las direcciones, como la directora de enfermería, que es la única que reconozco yo, y los otros 13 directores que en su momento decidan aspirar a la rectoría, están en una condición de inequidad constitucional, están en una condición antidemocrática. Ese fundamento es elemental. ¿Por qué? El hecho de que ellos en este momento son directores, fíjese, además de que están coaccionando el voto de maestros, maestras, estudiantes administrativos. ¿De qué forma? Incluso la licenciada Ruiz tiene una clase o 2 clases en la facultad de X, ¿no? Y le hablan, oye, licenciada, ¿quieres tener otras 2 clases? No, pues sí me interesa, por ventajas básicamente económicas, lo poco que se pueda generar, ¿no? Y le dicen, ok, no más que pues necesito, exacto, no, deje usted, apóyame, alíñate con nosotros, alíñate conmigo. Esa condición no se nos permite a quienes tenemos la condición de independientes, por supuesto, porque nosotros somos maestros de tiempo completo, de hora clase, incluso se puede participar sin ningún problema. Entonces, esa condición establece elementos de inequidad totalmente impugnables, totalmente. Entonces, el soporte es constitucional, sin ningún vuelta de hoja. Le digo, lo tenemos ya elaborado, simplemente estamos esperando la convocatoria para impugnar el proceso. Ajá. Así es. Y también los forman parte del consejo. Así es, sí, señorita. Esa es otra parte, cuéntanos. Ok. Efectivamente, ellos forman parte del consejo de directores y a la vez el consejo universitario. Que son los que votan. Sí, señorita. En el consejo tenemos prácticamente 63 consejeros. El total son 65 consejeros. 2 de ellos solo tienen voz, que es el secretario general de la universidad y el presidente del patronato. Los otros y las otras 63 son 30 estudiantes, hombres y mujeres. Tenemos los 15 directores o directoras en su momento de las unidades académicas, y tenemos 15 maestros y maestras también, y luego está el rector, con voz y voto, está un representante del sindicato del personal académico y un representante del sindicato de los trabajadores administrativos. Son los 63 votos. Entonces, esa condición para los directores que aspiran a la rectoría, ellos pueden votar por ellos en una condición, le digo, de inequidad total, en una condición inconstitucional y antidemocrática. Entonces, esa es la parte de esa condición de juez y parte que nos va a permitir impugnar el proceso. Y entonces, ¿qué es lo que se busca con la impugnación? ¿Que los directores para competir dejen de ser directores y de formar parte del consejo, o que simplemente no puedan competir? Excelente reflexión, como siempre la distingue. El artículo 82 de la Constitución es tan claro. Fíjese, cuando hay un aspirante a la presidencia de la República, incluso el 55 de la misma Constitución, aquellos que aspiran a una diputación, se tienen que retirar, los candidatos a diputados se tienen que retirar 3 meses antes de cualquier posición pública. En el caso del presidente de la República, cualquier funcionario que aspire a esa condición se tiene que retirar 6 meses antes. Fíjese, los magistrados, incluso los que están en el sistema electoral mexicano, se tienen que retirar 3 años antes. ¿Cómo es posible que en la Universidad Autónoma de Chihuahua están desde que inicia el proceso hasta que termine el proceso de aspiración? Digo, tanto tenemos ahorita maestros y maestras que, le decía, o son secretarios de investigación, o secretarios de académicos, o secretarios de planeación. Incluso hay consejeros técnicos que aspiran a las direcciones de sus facultades, pues siendo parte del proceso, son juez y parte totalmente. Entonces, esa condición inequitativa la estamos sobreponiendo nosotros en una analogía constitucional a los artículos que le acabo de mencionar, tanto el 82 como el 55. Ellos debieron haberse separado. En el caso nuestro, la ley orgánica no lo establece, pero la ley orgánica no se puede sobreponer a la Constitución. Ellos debieron haberlo hecho incluso por ética. Claro. Simplemente es el marco ético, es decir, pues yo me separo y voy a aspirar. Lógicamente, como no lo hacen ni en un valor ético, pues ellos tienen una ventaja sobre quienes estamos fuera. Entonces, ese es el soporte fundamental. Ahora, ¿por qué le gustaría ser rector?
Hemos escuchado en los últimos días, en las últimas semanas, una serie de denuncias de situaciones que se han presentado de malos manejos al interior de la Universidad Autónoma de Chihuahua. ¿A usted por qué le gustaría ser rector y qué se podría hacer en caso de que se compruebe que todo lo que se está denunciando es cierto? Mire, yo tengo un ideario programático muy claro en mi Facebook, abuso para comentarle a su auditorio. Es @bronco universitario, no sé por qué bronco, pero bueno, así. Es la moda de los independientes. Pues probablemente, pero pues yo creo que es el estilo de Enrique Rascón. Mire, hay una variable histórica, insisto, en este proceso y en estas condiciones. Esa variable yo le he llamado injusticia. Esa es la realidad fundamental. Y le menciono muy rápido, ahorita entro también muy rápido a la parte de las finanzas. Tenemos maestras y maestros con 20 o más años de antigüedad, con contratos trimestrales y cuatrimestrales que se les están renovando, licenciado. O sea, no hay una condición. De hecho, estoy precisamente interponiendo la próxima semana también una denuncia de hechos ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, aparte de otras denuncias que estoy interponiendo. Entonces, le digo, hay una serie de injusticias cuando el manejo discrecional del dinero, que lo estamos viendo en los resultados, pues ha generado una serie de opresiones en la estructura, tanto estudiantil como administrativa, como docente. Esa es la variable más fuerte que a mí me mueve. Le digo, porque yo lo viví en el 89, a mí me corren con una facilidad, porque era maestro hora clase, no tenía ningún soporte, te vas y me voy, ¿no? Pero hoy mi condición de tiempo completo me permite tener un poquito más de solidez. Entonces es la variable fundamental, la injusticia. Yo creo y estoy convencido que puedo transformar para bien la Universidad Autónoma de Chihuahua, que es ahora mencionada como una de las más caras en el país. ¿Los recursos alcanzan para brindar una educación de calidad y poder hablar de una educación o de una universidad autónoma más accesible para todos? Mire, o sea, yo traigo una propuesta. Tenemos que ser tan creativos hoy. El gobernador electo, Javier Corral, propuso en la campaña, incluso paralelamente con el candidato del PRI, precisamente el retiro de las cuotas de inscripción en la universidad. Y bueno, con el soporte constitucional también del artículo 3 en la fracción 4. De hecho, yo, si me permite ahorita que ya vaya a cerrar, precisamente estoy convocando a un evento que le llamo precisamente un tribunal de conciencia, pero ahorita se lo comento. Efectivamente, estamos administrando, o sea, yo vengo señalando, la realidad que sale en prensa hoy con los señalamientos al exdirector administrativo, a Conrado Terrazas, el manejo de contratos, todo eso que han hecho, esa mafia histórica, es peccata minuta. Estamos hablando alrededor de 50 millones de pesos. Aquí la reflexión que hace Enrique Rascón y los señalamientos históricos que ha venido haciendo, en estos 5 años, están por terminar el 6º año. En estos 5 años, o sea, han administrado más de 10,000 millones de pesos. Yo no sé si usted, con respeto lo digo, y su audiencia, su auditorio, nos imaginemos que son 10,000 millones de pesos en 5 años. Nos venimos rasgando las vestiduras en el enfrentamiento con el Congreso por la bursatilización de 6,000 millones de pesos. Pero nadie salimos a gritar y decir, oye, ¿qué está pasando en la Universidad Autónoma de Chihuahua? Administramos alrededor de 2,400 millones de pesos anuales. Ni el municipio de Chihuahua, paralelamente nos movemos en el presupuesto con el municipio de Chihuahua, paralelamente nos movemos con el municipio de Ciudad Juárez, y los 65 municipios restantes ni siquiera ven los dineros que nosotros manejamos. Entonces le digo, es una serie de irregularidades en los que tenemos que empujar. Y le digo, hoy, en el evento que estoy convocando, me voy a adelantar, para este próximo viernes, 7 de la tarde, Glorieta de Pancho Villa, en una manifestación pacífica, reitero, pacífica. Nos vamos a concentrar ahí en ese monumento que nos lleva muchos elementos de inspiración social a los chihuahuenses. Ahí nos vamos a concentrar 7 de la tarde, en el próximo viernes 29. Ahí vamos a señalar, le digo, que yo le llamo un tribunal de conciencia universitaria, precisamente paralelamente a una actividad que le llamo de desobediencia civil. Ahí le vamos a dar a la sociedad chihuahuense, a los estudiantes, un formato para que paguen bajo protesta
sus próximas inscripciones, sean jóvenes de nuevo ingreso o sean jóvenes de reingreso o estudiantes en general, ¿verdad? Porque muchos estudiamos ya viejones y seguimos en la escuela. Entonces, en ese momento les vamos a dar precisamente un formato para el pago bajo protesta. Es una de las acciones fundamentales soportados en el artículo 3º constitucional en la fracción 4ª. Bien, maestro, pues como usted lo sabe, el tiempo es muy corto, se nos termina. Le agradezco mucho por habernos acompañado esta tarde, por platicarnos de toda esta lucha que ha llevado a lo largo de años y por supuesto seguiremos pendientes de esta carrera que emprende ahora por la rectoría. El agradecido soy yo a usted y por supuesto a la empresa. Muchas gracias. Buena tarde. Muy buena tarde. Vamos a hacer una pausa y regresamos.